hace muchos años, no voy a mencionar cuántos, porque tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas o politología, era lo que me gustaba a mí. Y en aquella época la mayoría de los textos empezaban con los textos marxistas, y en la época que me tocó a mí, el texto del cual yo me enamoré, y por eso fui a Chile a tomar unos cursos con el profesor Enzo Faleto, se llamaba él. Había un pequeñísimo libro, que no sé por qué lo habían editado en formato pequeñito, ¿no?, de Enzo Faleto y de Fernando Henrique Cardoso, en aquella época en que había estado exilado de Brasil y se había ido para Chile, y habían escrito este gran resumen de su teoría de la dependencia. Lo estudié y fue mi Biblia, ¿no?, por varios años. Pero estando en Chile, justamente, recuerdo que, y estando metido en todas estas teorías muy interesantes y apasionantes, y eternas conversaciones con ese mundo intelectual chileno muy efervescente, también me di cuenta, conocí, digamos, al otro lado de la moneda en Chile, los de la Escuela de Chicago, y hablando de pobreza, sentí una cierta pobreza relativa, en el sentido de que los de la Escuela de Chicago no solamente también tienen un planteamiento muy estructurado, ¿no?, con ciertos supuestos y cierta filosofía, pero la gran desventaja, la pobreza que yo sentía, es que el texto de Cardoso y Faleto prácticamente no tenía cifras. En cambio, los de la Escuela de Chicago lo hacían todo muy basado en cifras. Y con el tiempo me fui convenciendo de que esta era una gran falencia, de que la argumentación tenía que estar sustentada en buenas cifras, porque si no nos quedábamos un poco en discusiones etéreas, y las cifras al final servían para fundamentar los argumentos. Entonces menciono esto porque, digamos que he ido cambiando en la vida, y yo no sé ya de qué teoría soy de la teoría práctica. Yo soy cada vez más creyente en que hay que apoyar lo que funciona y hay que desechar lo que no funciona. Y para eso soy un creyente cada vez más fuerte de que hay que medir los resultados de los programas públicos, de las políticas públicas. Un poco como lo hace el sector privado. El sector privado siempre mide con su balance y con sus pérdidas y ganancias, sabe si está ganando, está perdiendo, si tiene que cambiar de estrategia, si tiene que reducir costos. El sector público tiende a ser muy malo en esto. En el sector público le dan un gran presupuesto y se lo gasta. Y solo en años recientes se le ha venido dando más énfasis a la importancia de medir los resultados de lo que hace el sector público.